Y vamos a ver qué nos enseña Dios a través de su palabra y podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Y estamos viendo acerca de las mujeres en el ministerio. Y habíamos hablado acerca de que una parte de la iglesia cree una cosa, otra parte cree otra, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿A quién le creemos? A la palabra del Señor. Le creemos a la palabra de Dios, pero para eso y para estudiar la palabra tenemos que hacer una exégesis de los textos, hacer una exégesis o un estudio muy detallado de cada texto. Y un texto sin contexto es un pretexto. Y lo interesante es que, bueno, muchas personas dicen, no es que nosotros leemos la Biblia y lo que diga la Biblia. Pero a veces eso que está diciendo no es lo que quiere decir la Biblia. Me explico. Cuando Satanás le dijo a Jesús, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, le estaba diciendo la palabra de Dios, pero la interpretación de él era correcta o incorrecta. Era incorrecta la interpretación de él. Entonces muchas personas dan el texto bíblico y dicen, mira, pero es que aquí dice. Pero esa es la interpretación correcta, es como Dios la inspiró. Tiene la inspiración de Dios. Es ahí donde nosotros debemos examinar cada texto, porque cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué hace en nosotros? Nos da vida. Si no es de Dios, así se le deletree el texto, si no tiene la interpretación correcta, no produce vida. Produce otra cosa, división, malestar y otras cosas, pero no produce vida. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por este tiempo, Señor, en que vamos a abrir tu palabra para que seas tú, Espíritu Santo, quien nos da la interpretación correcta de la Escritura. Ayúdanos, enséñanos, dependemos de ti, Espíritu Santo. Asístenos, tú inspiraste la palabra y tú le das la interpretación correcta a la Escritura. Ese sentido correcto, Señor, ayúdanos a darle el sentido correcto cuando leemos la Escritura, porque muchas falsas doctrinas han salido de la Biblia, salen de los mismos textos. Todas las falsas doctrinas salen de los textos bíblicos mal interpretados cuando no se le da el sentido correcto. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 2. Es un estudio que hemos venido haciendo de las mujeres en el ministerio. Las mujeres pueden participar o no. Habíamos dicho que algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que la mujer no puede ser pastora, no puede enseñar, otros dicen que sí. Y estamos aquí para aprender, amén. Capítulo 2, primera carta a Timoteo, versículo 11 al 14. Dice, léalo conmigo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, ¿cuál es el contexto de estos textos? El contexto es que Pablo, a través del Espíritu Santo, viene hablando acerca de las reuniones de iglesia. Vamos a decir, de los cultos. Porque el culto, pues somos nosotros. Y por donde vamos, rendimos culto al Señor. Usted está en el trabajo, usted está allá en las escuelas, en el colegio, ahí usted está rindiendo culto. Pero cuando nos reunimos, hacemos servicios de adoración al Señor, ¿verdad? Entonces está hablando de esas reuniones de iglesia y está dando el apóstol Pablo unas instrucciones a la iglesia. Primero, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto era muy desordenada. Si ustedes leen primera y segunda de Corintios, es solo correcciones. Solo correcciones. Y dele. Porque era una iglesia muy desordenada. En todo su vivir. Las reuniones de iglesia, la cena del Señor, la relación entre hermanos. Eso se demandaban. Eso había un poco, ¿no?, de cosas terribles. Entonces el apóstol Pablo escribe una carta o dos cartas o tres cartas, pero no se ha encontrado dice que tenemos la primera y la segunda, perdón, la segunda y la tercera, y que hubo una primera, según un texto que hay ahí, hubo una primera, pero no se ha encontrado, o no se encontró. Imagínense escribirle tres cartas a una iglesia, es porque había mucho que corregir, ¿verdad? Muchas cosas que corregir. Entonces resulta que en esa iglesia no habían pastores, ni siquiera habían líderes. ¿Se acuerda que Pablo en una de estas cartas dice, oiga, no hay ni siquiera alguien allá, un sabio que arregle esa situación? Entonces Pablo le tocaba, donde hubiera habido WhatsApp, eso era, pero corridito las correcciones. Se queda sin datos Pablo. Y entonces, como no había ni pastores ni líderes, él tenía que corregir esas cosas. Y había un desorden, pero desorden en los cultos. Por eso son necesarios los pastores y los líderes o diáconos en una congregación local. Eso es muy importante, hermano. Hay personas que no están de acuerdo con los pastores. No sé qué Biblia leerán. Ni idea, ni en qué Dios creen. Dicen creer en Dios, pero la verdad, vaya a ver si es verdad que ellos tienen un conocimiento básico y sólido acerca de lo que es ser iglesia. Entonces Pablo está haciendo unas correcciones y una de estas correcciones son las reuniones. Y entonces tiene que decir, mire, la mujer tiene que saberse vestir. No venga al servicio de cualquier manera. Los hombres, si van a levantar las manos, que no haya peleado con la mujer. O que no le haya levantado la mano a otro. Que levante manos sin ira ni contienda. Que no vaya a haber tenido disgustos y peleas por allá afuera y entonces aquí viene y levanta las manos. Sino que tiene que levantar manos santas, sin ira ni contienda, para que oren por todos los hombres, porque Dios quiere salvar a todos los hombres. O sea, Dios dice, los voy a escuchar si ustedes levantan manos santas, sin ira ni contienda. Entonces la mujer le dice, miren, en vez de usted ser vanidosa y ponerse oro y vestidos costosos y los peinados ostentosos, no haga eso, o no se fije tanto en eso, sino que sea más bien un corazón amable, un corazón apacible, porque eso es de más ganancia para Dios. Eso es de más importancia. Y Dios valora más la humildad y la sencillez. Que no es que sea malo colocarse un buen vestido bonito. No es que sea malo ponerse de pronto una cadena de oro. No es que eso no es lo malo. Lo malo es la intención con que se hace. Recuerden eso. Lo malo son las intenciones. Eso es lo malo. Pero no quiere decir que no se puedan decorar, porque de hecho las mujeres hebreas
se vestían así con collares y zarcillos de oro y todas estas cosas. Bueno, después de eso, entonces ahí sí viene el versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda ¿qué? Sujeción. La mujer aprenda en silencio, o sea, silencio viene de la palabra griega noutia, que significa silencio, reposo, quietud, que esté sosegada. En el griego, en la Biblia interlineal, dice que la mujer esté aprendiendo con toda sujeción. Esto quiere decir que la mujer debe aprender, como también, pues todos nosotros, ¿cierto? Pero hay algo especial, un mandamiento especial para la mujer ahí. Dice, aprenda en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba diciendo eso? Primero, porque la mujer necesitaba aprender, pero necesitaba aprender en silencio, no rebelarse, estar quieta. Entonces, ¿quién debe aprender? Todos, ¿verdad? Pero ¿por qué le dice a la mujer? La mujer aprenda en silencio. Luego, ¿todos no estaban aprendiendo? Sí, en una reunión, cuando alguien está dando la palabra, ¿cuántos están aprendiendo? Pues todos, hasta el que predica, ¿cierto? Pero ¿por qué le dice a la mujer, aprenda en silencio? Porque la mujer, no sé, por naturaleza, es dada a hablar, ¿verdad? Entonces dice, aprenda en silencio, o sea, no refute, no esté diciendo cosas o hablando en medio de la enseñanza, en medio de la predicación. ¿Qué es lo que pasaba? Que como las mujeres estaban experimentando libertad en Cristo, entonces ellas usaban esa libertad y ya no querían sujetarse, ni en las reuniones de iglesia, ni al marido. O sea, algo así como el feminismo, ¿sí es? Así se llama, esa corriente que hay, la liberación femenina. Entonces ellas estaban aprovechando la oportunidad que habían sido libres en Cristo para no estar bajo la autoridad del hombre. Pero era al contrario, debía ser con mayor veras, ellas deberían estar en sujeción. Pero ¿cómo debería ser esa sujeción de la mujer? ¿Cómo debería ser? Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo ella debe estar en sujeción? Génesis capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver cómo debe ser la sujeción de la mujer a su esposo. 3:16 dice, a la mujer dijo, ¿qué le dijo Dios a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él que se enseñoreará de ti. Significa, tu voluntad será sujeta a tu marido. O sea, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿cómo es la sujeción de la mujer? El deseo de la mujer, ¿quién lo va a administrar? El hombre. Porque la mujer tiende a ser independiente. Entonces, los deseos de la mujer, ¿quién va a suplir los deseos de la mujer? El hombre. Entonces nos toca trabajar más duro. Porque ahora el hombre, Dios lo hace responsable de su mujer. Porque ahora ella depende de su esposo. Ahora depende de su marido. En otras palabras, todo lo que ella desea lo debe saber su marido, su esposo,
y su esposo debe suplir la necesidad de la mujer. La mujer debe quedar protegida bajo el hombre. Y si algo sale mal, ¿quién es el responsable? El hombre. Si algo sale mal, el hombre responde. ¿Quién le va a dar la cara a Dios? Es el hombre. Por eso Dios la coloca bajo sujeción. Entonces, ¿quién tiene la primera responsabilidad? El hombre. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? Debe estar bajo sujeción, porque quien va a responder es el marido. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios por el hogar? ¿A la mujer o al hombre? Al marido. Al hombre. El hombre es el encargado. Entonces Dios le va a pedir cuentas al hombre. Porque ahora quien va a administrar y va a proteger la mujer es el hombre. Entonces debe estar la mujer sujeta a su marido. Si algo sale mal, él paga. Entonces, el marido es responsable de las cosas que pasen. Pero también la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 33. El hombre va a responder, pero la mujer debe respetar a su marido. Efesios capítulo 5, versículo, ¿qué les dije? 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros, o sea, varones, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. ¿Sabes qué significa respetar en griego? Significa reverenciar. No que él sea el Dios, no. Pero reverenciar es darle el lugar que le corresponde. El lugar que Dios le ha dado. La mujer que considera quién es su esposo y actúa de acuerdo a lo que él es y a la función que Dios le ha dado. En este texto lo busqué en el griego, en la Biblia interlineal, y dice que el hombre debe amar a su mujer para que ella le tema respetuosamente. O sea, si el hombre ama a su mujer, la mujer lo va a respetar. Porque el respeto no se exige, sino que se gana. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros los hombres? Haga el favor y me respeta. Porque uno se siente vulnerado en sus derechos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿yo estoy amando a mi esposa? ¿Yo la amo a ella? ¿Para que ella me ame respetuosamente? Entonces la sujeción tiene que ver con amar y el respeto. Esa es la sujeción. Entonces no es un autoritarismo de parte del varón. No. No es aquí se dice lo que yo digo. No, ¿verdad que no? Entonces, si la autoridad no se impone, si no se gana, entonces, ¿cómo se gana la autoridad? ¿Cómo se gana el respeto? Pues con amor. Ahora, para una mujer es fácil sujetarse cuando su esposo la ama. A ver, mujeres, ¿cuántas mujeres hay acá? Levante la mano las mujeres. Cuando su esposo la ama, ¿para usted es difícil sujetarse? No.
Correcto, muy bien. Entonces, eh, si el hombre no ama a su mujer, entonces el hombre estaría fallando, ¿verdad? ¿Fallándole a quién? A Dios, ¿verdad? Le estaría fallando a Dios. Entonces, cuando el hombre ama a su mujer, pues la mujer se puede sujetar fácilmente. No tiene que exigirle que le haga caso, ¿no? Porque hay hermanos que dicen, pero es que la Biblia dice que Sara le llamaba Señor Abraham y mi esposa tiene que llamarme Señor. Pero ella le llamaba Señor porque era que Abraham amaba a su esposa. Entonces, en Génesis 3:16 dice, cuando dice, y él se enseñoreará de ti, dice, él mandará en ti. Él mandará en ti. O sea, el hombre va a ver qué es lo mejor para su esposa. Y entonces él da la aprobación o el aval. O provee lo que ella necesita. Es responsable de su mujer. Se encarga de administrar sus deseos y sus necesidades. Así que Dios le da un papel importante al hombre. Ese es el rol del hombre. Yo no puedo descuidar a mi esposa. Yo tengo que estar pendiente de ella. El Viernes Santo salimos con mi esposa y el hermano Eduardo a predicar en la mañana. Y íbamos en el carro, alistamos el parlante, alistamos todo. Y le dio algo al corazón. Después fue que el médico nos dijo que le había tratado de dar un trombo y eso es mortal. Yo le di gracias al Señor porque el Señor me guardó a mi esposa. Pero ¿qué hicimos? Yo, como responsable de mi esposa, la llevé, estuvimos mirando qué era lo que le estaba pasando, la llevé al médico, luego la llevamos a unos exámenes, le hicimos exámenes y bueno, ahí estamos en el tratamiento. Pero si yo digo, pues que Dios la sane, Dios sabrá si se la lleva o no se la lleva. No, yo soy responsable de ella. Y yo tengo que estar ahí. Ya se tomó la pastica, ya está esto, ya se tomó la medicina, ya esto, ya aquello. Y a veces me vuelvo cansón con esas cosas. Entonces el marido tiene un papel importante dado por Dios para administrar a esa esposa que Dios le ha dado. Pero mire que es interesante que aquí en 1 Timoteo no se está refiriendo a que el hombre administra los deseos de las mujeres. O sea, no se está refiriendo a que el hombre es cabeza de las mujeres. No, aquí se está refiriendo a una relación de esposo y esposa. Yo no soy cabeza de una mujer que no sea mi esposa. Yo no soy cabeza. Don Manuel es cabeza de Faisuli. Juan Carlos es cabeza de Claudia. No yo. Por eso este texto no lo debemos de tomar como si fuera el hombre autoridad para todas las mujeres. No. Ahí está hablando de una relación de esposo y esposa. ¿Sí me están entendiendo el mensaje? Tenemos que tener cuidado con eso, porque por eso es que vienen las malas interpretaciones. Yo soy cabeza de ella, de nadie más. Así yo sea el pastor, yo no soy cabeza de las mujeres acá. Es cada esposo. Es cabeza de su esposa. Nosotros simplemente pastoreamos, dirigimos, oramos, mostramos un camino, enseñamos. Pero ¿quién es la cabeza de la mujer? El esposo. Eso es una relación de
esposo, marido y mujer. Yo no puedo mandar en la esposa de otro, ni más faltaba. Quien debe administrar es el esposo. Cuando Abraham le dijo a Sara, diga que yo soy su hermano. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando ellos salieron de la tierra y el Señor los llamó, le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ellos se pusieron de acuerdo. Y Abraham dijo, mire, donde nosotros vayamos, porque yo ya sé la malicia de los pueblos, yo ya sé la malicia de los hombres, mire, donde vayamos, diga usted que yo soy su hermano. Porque Dios les había dado una orden de salir de la tierra. Y ellos se iban a encontrar con personas que por quedarse con Sara, con la mujer de Abraham, lo iban a matar a él. Porque de hecho Sara era muy hermosa. Entonces, claro, los hombres iban a decir, vamos a matarlo para quedarnos. Entonces él decía, diga que yo soy su hermano, que usted es mi hermana. Y a todo lugar donde ellos iban, ellos decían eso, para que no lo mataran. Pero en realidad, ¿qué estaban haciendo ellos? Como ellos estaban cumpliendo el propósito de Dios, y Dios tenía un propósito con Abraham, Abraham lo que estaba diciendo, yo quiero proteger el propósito de Dios conmigo y con ella. No había mala intención en Abraham cuando le dijo, mire, es que Abraham no le está mandando a su mujer a hacer nada malo, no. No le está mandando a hacer nada malo. Él sí está dando una ocasión. Sí está dando una ocasión para que alguien pueda tomar la mujer de él. Pero él no está mandando a su esposa a hacer algo malo, sino que están de acuerdo en el propósito de Dios. Entonces, ¿realmente quién los iba a proteger a ellos? Dios. Puede ser que estaba desconfiando de la voluntad de Dios. Sí, le había hecho unas promesas. Por eso digo, estaba dando ocasión, pero no la estaban mandando a hacer algo malo, sino que la maldad de los hombres, por la maldad de los hombres, él pensaba, me pueden matar por causa de ella. Entonces, me pueden matar, entonces yo voy a, digamos que somos hermanos, y en realidad eran hermanos por parte de papá. Era un medio hermano. Pero realmente lo que ellos estaban era de acuerdo con el propósito de Dios. Entonces, Sara se somete a Abraham. Y cuando Sara se somete a Abraham, ¿quién protege a Sara? Dios. Porque Dios le ha dado un papel importante al hombre. Yo pienso una cosa, cuando nosotros estamos de acuerdo con el propósito de Dios, y estamos en esa verdad de Dios, y así puede ser que nos equivoquemos, Dios siempre va a estar ayudándonos, porque estamos de acuerdo con el propósito de Dios. Y eso va a ser importante, hermano, porque ¿quién no nos equivoca? ¿Cierto? Nosotros nos equivocamos o no. Como varones nos equivocamos, ¿cierto? Nos equivocamos. Pero cuando estamos alineados al propósito de Dios y la mujer está sujeta al marido, Dios va a cuidar nuestros hogares. Va a cuidar nuestras familias. Dios nos va a proteger. Dios nos va a ayudar. Porque Dios cuida su propósito. Además, Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a proteger. Dios le había dicho eso con anterioridad. Entonces, ella estaba de acuerdo con Abraham en ese propósito de Dios. Y ahí no se trata de autoritarismo y Abraham no está diciendo, aquí se hace lo que yo digo. No. La sujeción debe estar basada en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios. No es que yo hago mi voluntad y ella tiene que someterse a mi voluntad. No, la autoridad y la sujeción está basada en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde caminamos juntos con la esposa? ¿Hacia dónde vamos?
Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Miren este versículo. Dice, las casadas, ¿quiénes son casadas acá? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Sometidas, sujetas a su marido, a sus propios maridos, no dice a otro, sino a su propio marido. Le pongo un ejemplo. ¿A quién debe obedecer la mujer? ¿Al esposo o al pastor? Al esposo. Si el esposo dice no, lo que el marido diga. Porque la cabeza de esa mujer es el esposo. No soy yo. Correcto, de eso estábamos hablando. De que la sujeción está basada en la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo que está de acuerdo al propósito de Dios. Porque usted pensará, bueno, y si el marido dice, bueno, mujer, usted tiene que hacer esto, y eso no es de Dios. Yo sé cosas feas. Yo sé, no digo acá porque hay niños, pero había un hombre que obligaba a su mujer a hacer ciertas cosas feas. Y ella le obedecía. Es que tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Porque dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar dentro del temor de Dios. O sea, la mujer se somete a su marido porque ama a Cristo. Correcto. Al que sea. Al que sea. Los apóstoles dijeron, si usted nos pone a escoger en obedecerle a ustedes, que es un mandamiento de Dios, ¿sí? Que hay que someternos a las autoridades. Pero si ustedes nos ponen a escoger a que nosotros tenemos que someternos a cosas contrarias a Dios, nosotros obedecemos a Dios. Ajá, como Daniel, por ejemplo, que oró y estaba prohibido. Y si nos prohíben acá en Colombia predicar el evangelio, ¿a quién nos vamos a someter? A Cristo, ¿no? A Cristo, ahí se va a conocer quién es cristiano, quién es verdaderamente de Dios. Al Señor. Entonces la mujer debe someterse, sujetarse como al Señor. O sea, ese marido debe ser imagen de Dios. Entonces, la mujer debe someterse al marido porque ama al Señor, no porque le toca. Porque esa mujer ama a Cristo. No va a ser difícil para esa persona. No va a ser difícil cuando nos rendimos. Cuando la mujer está rendida al Señor, no es difícil. Porque dice la palabra, porque el hombre es cabeza, dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La palabra cabeza significa fuente. Fuente es donde procede la vida, procede una sustancia. Entonces, si no hay una fuente y no brota una fuente, no brota vida, ¿sí? Si el hombre es la fuente, pero esa fuente no está brotando vida a su mujer, a su esposa, que está sujeta a él, no le puede impartir vida. No puede. No puede impartirle el propósito de Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo. Venga, Juanquita y hermana Claudia. Vamos a poner un ejemplo acá. De cómo es estar sujeto. Aquí está esta pareja de esposos que aman a Dios y que están de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Quién es la cabeza?
él, Juan Carlos, ¿cierto? Entonces él es la fuente. Como él es la cabeza de ella, es la fuente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le está transmitiendo él a ella? Vida, el propósito de Dios le está impartiendo. Entonces, ¿qué dificultad hay? ¿Cómo están ellos? Unidos. Claudia está adherida a Juan Carlos y está sujeta porque están en el mismo sentir, y Juan Carlos está impartiéndole vida. El propósito de Dios, él es la fuente. Eso significa cabeza. Gracias. Haga caso. Entonces, alguien puede estar unido, pero no sujeto. Y vamos a hacer una aclaración de qué es estar en sujeción. Estar en sujeción es que recibe vida y funciona. Porque, por ejemplo, un brazo puede estar adherido al cuerpo, pero si el brazo no funciona, entonces ese brazo no tiene vida. Ese brazo no está unido aquí a la cabeza, a la fuente. No funciona aunque esté unido al cuerpo. Entonces una mujer puede estar unida al matrimonio, pero no está unida a esa fuente, a ese propósito de Dios, pues no va a funcionar. Tiene que estar adherida al propósito de Dios, que en este caso lo imparte su esposo, que reciba vida, que reciba movimiento, que reciba el propósito, que fluya el propósito de Dios en ella. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le pregunta a Abraham, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, Sara estaba detrás de la tienda y ella se rió? ¿A quién le preguntó por qué se rió? A Abraham. ¿Por qué se ríe su mujer? ¿Es lo que usted no le imparte fe a esa mujer? ¿Usted no le imparte el propósito de Dios a su esposa? ¿No le imparte? Entonces Dios le pide cuentas a Abraham, no a la mujer. Parece que Abraham estaba fallando en eso. Entonces no es lo contrario, no es que la mujer le imparte vida al hombre, ¿no? Sino es el hombre a la esposa. Colosenses capítulo 3, versículo 18. No sé si está siendo claro el mensaje, hermanos. 3, versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, le conviene estar sujeta. A la mujer le conviene. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la bendición de Dios. Ahí está el propósito de Dios. A la mujer le conviene. Mujeres, si ustedes aman a Cristo, ustedes van a estar sujetas a su esposo y la bendición de Dios fluirá. El propósito de Dios fluirá también a través de ustedes. Porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. ¿Y cuál es la mujer sabia? Pues la que está sujeta a su marido. Entonces va a fluir esa bendición. Y ese hogar, esa casa va a ser edificada por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está adherida a su esposo. Eso no es que la mujer sabía edificar su casa aparte de su marido. No. Significa que esa mujer está adherida, sujeta a su marido, y el propósito de Dios no se estanca. Y ese hogar está siendo edificado. Lo que pasa es que las mujeres a veces dudan de ese propósito y de ese diseño de Dios, pero no se debe dudar de lo que Dios ha dicho. Amén. Dígale a la hermana que está al lado suyo, no dude del propósito de Dios. Entonces, qué importante que el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer puede funcionar en el propósito de Dios siempre y cuando esté sujeta a su marido. Entonces, en base a este conocimiento, en base a esta base que hemos puesto,
Ahora sí vamos a darle la interpretación correcta al texto. Volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Ahora sí, ya tenemos un poquito más de claridad. 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio. Bueno, es fácil descubrir lo que está diciendo la palabra acá. ¿Qué está diciendo? Que la mujer ¿qué? Aprenda en silencio. ¿Está hablando de enseñar o de aprender? ¿De qué está hablando? Está hablando de aprender. No habla de enseñar. Ahí en ese momento. No está hablando de enseñar, está hablando de aprender. Dice, la mujer aprenda en silencio porque necesita aprender. Y para que después de aprender, ¿qué puede hacer después de aprender? Pues enseñar. En silencio en griego significa nousia, que significa reposo, quietud, sosegadamente, sin rebelarse. En otras palabras, para que la mujer pueda aprender, debe estar en silencio. Escuche bien eso. Para poder enseñar, ¿qué hay que hacer? Aprender. Porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Ahora, si todos están aprendiendo, ¿por qué le dice a la mujer aprenda en silencio? Luego los hombres no tienen que aprender. Claro, los hombres tienen que aprender. Pero ¿por qué está diciendo aprenda en silencio? ¿Por qué le está diciendo eso a las mujeres? Hermano, a ver, ¿quiénes son profesores acá? Levante la mano los que son profesores. Ahí vale, 3. ¿Hay algún hombre profesor? Ahora ya no hay hombres enseñadores. Ah, sí, ahí hay un profesor. Hermano Pablito. ¿A usted le queda fácil enseñar cuando los alumnos están hablando? Cuando usted va a enseñar, ¿qué les dice? ¡Silencio! Como el profesor Girafales. Silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está haciendo esa corrección a esa iglesia? Porque las mujeres no dejaban escuchar la enseñanza y ni aprendían ellas, ni dejaban aprender. Estaban dando sus propias interpretaciones, sus propias opiniones. Y hermano, vea que todavía pasa, que día en el discipulado me tocó decirle a dos hermanitas, ¿se pueden callar? Después me dio pena decirles eso. Pero les dije, hermanitas, ¿se pueden callar? La mujer, esta palabra silencio no significa que no puede enseñar. Está hablando de aprender en quietud. Ahí está hablando el texto claramente. Aprenda en quietud. Por eso en otra parte dice, la mujer calle en las congregaciones. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Porque esta carta a Timoteo, él era pastor, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Tenían ese problema, la 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, 33. Mire lo que dice. Bueno, el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Entonces, ¿qué había en esos cultos? Era confusión. Pero dice en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén ¿qué? Sujetas como también la ley lo dice. Entonces,
¿Qué era lo que había? ¿Por qué Pablo está diciendo que la mujer calle en las congregaciones? Versículo 35 da la respuesta. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ay, que yo esté aquí predicando y la hermana... Eso es irrespeto. Eso es irrespeto. Y hable. Claro. Exactamente eso era lo que pasaba. Entonces las mujeres comenzaban a dar sus propias interpretaciones. Entonces si alguien daba un mensaje en lenguas o daba una palabra profética, eso es lo que quiere decir es eso, y empezaban a hablar y no dejaban. Y a veces preguntaban, ¿y qué fue lo que quiso decir? Y no dejaban. Entonces dice, aprendan en silencio. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pues claro. Es indecoroso que la mujer no deje hablar, no deje enseñar. Pregunten en casa a sus maridos. Entonces era cuestión de que no dejaban escuchar, hermano. No era que no podían enseñar, era que no dejaban escuchar. Y entonces al dar sus propias opiniones, Pablo después, vamos a ver el versículo que sigue, ¿por qué Pablo les dice, no permito a la mujer enseñar? Porque ellas estaban dando sus propias opiniones. Y había algunas innovaciones que comenzaban o amenazaban con introducirse en la iglesia. Y a Pablo no le estaba gustando eso. No permito a la mujer enseñar. Porque estaba cogiendo un auge la cuestión ahí de la charla de las mujeres y dando sus propias interpretaciones. Dentro del servicio, no está hablando de alguien que predica. Porque cuando Pablo escribe después, dice en otro texto, dice, cuando la mujer ora o profetiza. ¿Y qué es profetizar? Edificar a la iglesia. No se trata de eso, hermano. Ahí no se trata de que la mujer no puede predicar. Está fuera de contexto. Es que había una corriente en ese tiempo de feminismo, de alborotarse dentro del culto. Entonces aquí se trata de corregir cosas que a veces la iglesia quiere optar. No había autoridad, no había quien corrigiera. Entonces Pablo dice, no permito. No había una autoridad ya. Ahí no se ve. Usted ve que en la primera carta a los Corintios, mire ahí en el capítulo 1, primera carta a los Corintios, usted ve que esa carta no está enviada, no nombra ni los pastores ni los diáconos, sino a la iglesia. O sea, no habían líderes espirituales. Entonces Pablo le toca tomar esa autoridad y decir, no permito que se forme desorden dentro de una reunión, dentro de las predicaciones. No lo voy a permitir. Porque esa corriente estaba entrando a la iglesia. Entonces Pablo toma autoridad para eso. Pero no quiere decir que la mujer no puede predicar ni enseñar, porque entonces Dios se contradice. Entonces, solamente la palabra tiene que venir por el varón. Entonces la mujer no puede evangelizar, no puede enseñar a niños, varones. Ahí es como que hay una incoherencia, ¿cierto? Pero vamos a darle la interpretación correcta al texto. Lo que Pablo estaba diciendo era
que por favor la libertad no se les convirtiera en un desorden, porque dice ahí en el versículo 1 Corintios 14, en el último texto, mire lo que dice, para que ustedes sepan que sí se está hablando de eso, pero hágase todo ¿cómo? Decentemente y con orden. 14:40. Está hablando del orden en un servicio. ¿Cómo decir hoy los niños? Si los niños no les ponemos orden, ellos comienzan para allá y para acá y no dejan escuchar, la gente se distrae, los hermanos se distraen, no dejan escuchar, no dejan aprender la palabra. En ese tiempo eran las mujeres. Y hay cosas que se quieren meter a la iglesia, hermano, y cuando se quieren meter esas cosas a la iglesia hay que decirles no, ¿sí o no? Hay corrientes que se quieren meter a la iglesia. Y entonces debemos decirle no a esas innovaciones. Y eso era lo que estaba pasando. Pero, si Dios nos permite, después vamos a ver qué significa no permito a la mujer enseñar sobre el hombre. O sea, que pase la autoridad del hombre. Eso quiere decir que la mujer no debe pasar por encima de la autoridad del hombre. Y le va a dar la conclusión de este mensaje. La mujer sí puede predicar, sí puede enseñar y sí puede pastorear, siempre y cuando esté bajo la sujeción de su marido. Si su marido le dice que no, que deje quieta. Porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sobre el hombre. Hermano, no podemos comer cualquier cosa que diga la gente. No podemos. Hay que analizar bien la palabra. Hay que analizar la palabra del Señor. Mujeres que trabajaron juntamente con Pablo en la enseñanza, en la predicación del Evangelio. Sería incoherente esas cosas. No es así. Es una corrección en los servicios, en las reuniones de iglesia. Manuel. Recuerde, cuando dice sobre el hombre, es sobre su marido, sobre su esposo. Hermana, si usted le dice a su esposita, usted no puede enseñar, nada que hacer. Nada que hacer, porque no puede pasar por encima de la autoridad. Porque hay mujeres con ministerio y que el hombre las apoya. Las apoya en su ministerio. Entonces, Dios no fluiría a través de las mujeres. Y hay muchas mujeres que fluyen en la predicación, en la palabra. Ahora, cualquier desorden que se vea en ellas, hay que corregirlas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. No sé si hay alguien de aquí, de allá a aquí. La iglesia ministerial de Jesucristo es liderada por una mujer. Eso es incorrecto. Y eso es idolatría, porque ella predica, canta y hace todo en todas las iglesias. Eso es idolatría. Eso no está dentro del diseño de Dios. Debe haber una autoridad sobre ella que la corrija, que le diga lo que está haciendo está mal hecho. ¿Ve? Entonces, hay cosas que hay que corregir, sí, hermano. Sí. Pero dentro de la verdad de Dios, eso es lo que tenemos claro. No sobre el hombre, no sobrepasar la autoridad. Amén.
Bueno, vamos a orar. Parece que las mujeres quedaron aburridas hoy. Bueno. Sí, hermana. Si no tiene esposo, debe haber una autoridad espiritual. Debe haber una autoridad espiritual. Para que no sea ella que ejerza esa autoridad así como independiente. Hermano. En ese sentido debe tener la autorización de un líder espiritual. Debe tener la autoridad. Bueno, hay que ver cómo lo está haciendo, ¿no? Pero el principio es ese, hermano. La mujer no puede actuar por encima de la autoridad del hombre. Porque entonces, ¿cómo haría la mamá para corregir a su hijo? Para enseñarle a su hijo, para edificarlo, para enseñarle la palabra de Dios. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría la mujer para a veces amonestar al marido? Si el mismo Dios le dijo a Abraham, escuche a Sara, hermano, y haga todo lo que Sara le dice. Sería incoherente Dios, ¿cierto? Siempre en cuando esté bajo la autoridad de un líder espiritual. Sí. No sola, no independiente. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por que podemos entender, Señor, tu palabra, tu verdad. Ayúdanos a profundizar cada día más. Señor, sabemos que pueden haber muchas controversias, muchas interpretaciones de la Biblia, del texto, pero ayúdanos a ser lo más aproximado posible a tu carácter, a tu verdad, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Ayúdanos a mantenernos enfocados en ese propósito. Ayúdanos, Señor. Padre, que podamos ser fortalecidos a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, un abrazo para todos. Salúdense, por favor. Los que van a llevar bonos o pagar